Religiones de Japón. Las religiones japonesas en el nuevo milenio. Las novísimas sectas religiosas. El rápido crecimiento económico de Japón a partir de los años 60 tuvo como precio el sacrificio de una riquísima tradición cultural y religiosa de tipo humanista. A diferencia de lo que ocurrió en el período Meiji, la mayoría de los japoneses de la posguerra han estado demasiado ocupados para reflexionar sobre cuestiones morales y religiosas. La sociedad japonesa se ha vuelto extremadamente competitiva y la vida de la gente se ha visto invadida por el estrés. Esta situación dio lugar desde finales de los 70 a la formación de nuevas sectas religiosas como la Shuko Mahikari, 1978, la Angoshu, 1981 y la Aum Shinrikyo, 1984. Estas novísimas religiones, como a veces se las llama, tienen ciertos puntos en común. Sus doctrinas son extraordinariamente eclécticas e incorporan elementos tomados de diversas tradiciones religiosas y de sistemas espirituales de todo el mundo, como sucede en Occidente con los movimientos New Age. Las novísimas religiones a menudo prometen a sus seguidores alguna clase de experiencia o de curación mística. Su mensaje se dirige a los individuos antes que al grupo familiar. Auge y caída de la secta Aum Shinrikyo. La secta Aum Shinrikyo, fundada por Asahara Shoko en 1948, revela un aspecto problemático de los cultos religiosos. Los elementos exóticos y místicos de la enseñanza de Asahara atrayeron a jóvenes solitarios, desorientados y aislados en sí mismos. Asahara les abrió las puertas de un mundo místico y espiritual desconocido para ellos, tomando prestados elementos de la meditación trascendental. Asahara se concedió a sí mismo el título de gurú y proclamó que sus adeptos obtendrían el poder de levitar. También les prometió viajes místicos, inducidos mediante drogas alucinógenas. Algunos iniciados murieron por sobredosis. Manipulados por Asahara, sus seguidores se convirtieron en robots, cuya función consistía en convertir en realidad la profecía del maestro sobre el fin del mundo. Todavía está fresco en la memoria el crimen cometido por miembros de la Aum Shinrikyo cuando en marzo de 1995 asesinaron a 12 personas e hirieron a más de 5.000 en un ataque con gas en el metro de Tokio. El arresto de los criminales sacó a la luz las prácticas fraudulentas de la secta y la mayoría de sus seguidores la abandonaron. Pero el 18 de enero de 2000, la Aum Shinrikyo resucitó con un nuevo nombre, Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, que significa infinito. En la actualidad, la secta cuenta con unos 800 seguidores. Las declaraciones de antiguos miembros de la Aum Shinrikyo ponen de manifiesto que en realidad buscaban una forma de mejorar el mundo, de afirmar su propia espiritualidad o simplemente de encontrar una comunidad de espíritus afines. Estas legítimas necesidades fueron subvertidas por el fundador de la secta. Examinando el lamentable episodio protagonizado por la secta Aum a la luz de la historia moderna de Japón, el historiador y crítico R. J. Lifton ha defendido que la experiencia colectiva de paso por dos transformaciones radicales, la restauración Meiji y la derrota en la Segunda Guerra Mundial, ha resultado profundamente traumática para el pueblo japonés y que ésta
dislocación psicohistórica, subyace al triste incidente protagonizado por la secta. El fenómeno religioso de Mizuko Kuyo. A mediados de los años 70 surgió un nuevo fenómeno religioso, la celebración de servicios conmemorativos, Kuyo, budistas en memoria de fetos nonatos y niños nacidos muertos, conocidos con el nombre de Mizuko Kuyo. Mizuko significa literalmente niño de agua. Se dice que unos 2/3 de las mujeres japonesas recurren al aborto como método de planificación familiar, fundamentalmente por motivos económicos. La educación de un niño resulta extraordinariamente costosa en el Japón contemporáneo. Un aborto no es un asunto sin importancia y puede causar secuelas psicológicas en las madres jóvenes. Muchas de estas mujeres acuden a templos budistas para celebrar servicios conmemorativos. Tales ceremonias parecen tener origen en el sentimiento de culpa o de ansiedad experimentado por las madres, aunque algunos estudiosos sostienen que están causados por el miedo a la venganza de un espíritu colérico, Tatari. Otros expertos abordan el debate sobre el aborto y el Mizuko Kuyo desde una perspectiva feminista, considerándolo un fenómeno social en el que se refleja la dominación masculina de la sociedad japonesa. Sin duda, ninguna respuesta aislada explica por sí misma la práctica del Mizuko Kuyo. Sea como fuere, las mujeres ven en los servicios conmemorativos un medio de lograr que los espíritus de los nonatos descansen en paz y asciendan al cielo, liberándose así de su sentimiento de culpa. La mayoría compra en el templo una pequeña estatua de piedra del Bodhisattva Jiso, protector de los niños, y la colocan en el suelo, práctica análoga a la colocación de una lápida. La cabeza de la estatua a menudo se cubre con un gorrito de punto y se le pone un babero alrededor del cuello. Estos pequeños complementos expresan la preocupación de la madre de que la estatua desnuda, identificada con el niño, tenga frío sin el gorrito y no coma sin el babero. El Mizuko Kuyo no solo se celebra en los templos budistas más populares, sino que forma parte de multitud de sectas religiosas de raíces budistas. Las religiones japonesas en la actualidad. Preguntados sobre sus creencias religiosas, 2 de cada 3 japoneses afirman no tener ninguna. 2 circunstancias explican este hecho. La primera es que las actividades religiosas se han convertido en actos culturales tan arraigados en la vida del pueblo japonés que su origen no resulta ya evidente. Esto explica que durante los 3 primeros días del año 2001, más de 88 millones de japoneses, un 70% de la población, abarrotasen los santuarios sintoístas y los templos budistas de todo el país para entrar con buen pie en el nuevo milenio, un acto que, sin embargo, no consideran religioso. La tradicional limpieza general de fin de año, cuyas raíces hay que buscar en la importancia que el sintoísmo concede al aseo, continúan celebrándose en muchas casas, y en el transcurso de estos días se puede ver anuncios de pequeñas empresas de limpieza que ofrecen sus servicios para llevar a cabo esta tarea. El segundo motivo que explica la aparente falta de necesidad de adscripción a un credo religioso reside en el hecho de que los templos budistas se han convertido desde hace tiempo en instituciones sociales. Muchas familias continúan perteneciendo a templos budistas, una herencia del sistema Danka, véase capítulo 6, pero sus miembros únicamente cobran conciencia de esta circunstancia cuando tienen que celebrar un funeral.
Más del 90% de los funerales japoneses se ofician según el rito budista. La mayoría de las escuelas y las sectas budistas del pasado perduran en la actualidad. Los monasterios del monte Hihei, del monte Koya y de Heiheiji continúan siendo los centros más importantes de formación del clero masculino y disponen de conventos para las aspirantes femeninas. El episodio de la secta Aum Shinrikyo causó una gran zozobra espiritual en el seno de las religiones ortodoxas, enfrentadas a la evidencia de su incapacidad de ofrecer respuestas a las necesidades espirituales de la gente. Con el fin de suplir esta carencia, se acometieron diversas reformas. Por ejemplo, la Asociación Budista Japonesa hizo pública en enero de 2000 una nota en la que declaraba que los templos budistas no cobrarían en adelante por el servicio de otorgar un nombre y un título budistas, kaimyō, al fallecido, una especie de pasaporte para el paraíso. Hasta entonces, la afligida familia del difunto tenía que pagar al sacerdote unos 2.000 euros como muestra de agradecimiento por el kaimyō concedido al finado. Las instituciones budistas japonesas se han comprometido a hacer el esfuerzo de ponerse al día y de recuperar un sentido social. Resulta comprensible que el sintoísmo continúe repugnando intelectualmente a muchos japoneses a causa de su asociación con el ultranacionalista Shinto estatal en los años anteriores a la guerra. Pero a nivel popular, la gente abarrota los santuarios sintoístas para obtener la protección de las divinidades kami. Entre estos devotos se encuentran estudiantes que se enfrentan a exámenes de ingreso, personas solteras en busca de pareja para casarse, madres embarazadas de su primer hijo, gentes preocupadas por enfermedades en la familia, comerciantes que ruegan por el éxito de su empresa, pescadores y granjeros que piden por una buena captura o una abundante cosecha. Mientras los japoneses alberguen deseos que cumplir, las puertas de los santuarios sintoístas permanecerán abiertas de par en par. Mirar hacia el futuro. El 9 de agosto de 1999, los políticos conservadores, con mayoría en la dieta japonesa, votaron para adoptar el sol naciente, Hinomaru, como bandera oficial y la canción El reino de su majestad es nuestro, Kimigayo, como himno nacional, a modo de preparativos para la entrada en el nuevo milenio. Antes de la aprobación del proyecto de ley, el gobierno insistía en el carácter optativo de desplegar la bandera nacional y de cantar el himno del país en las ceremonias escolares. Pero en 2001, el Ministerio de Ciencia y Educación decretó unilateralmente su obligatoriedad. Durante ese mismo año, la inquietud doméstica aumentó por la intención del nuevo primer ministro, Koizumi, de acudir en calidad de jefe del gobierno a rendir culto en el santuario de Yasukuni, con todas sus implicaciones imperialistas, el 15 de agosto, día de la conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial. Esta actitud despertó las críticas del gobierno chino y surcoreano. Con el fin de evitar un conflicto internacional, los asesores del primer ministro anticiparon en 2 días la fecha de su visita al santuario. El dramático colapso de la economía japonesa a principios de los 90 se dejó sentir en todos los ámbitos de la vida nacional. La reducción y reestructuración de las empresas hizo que muchos empleados perdieran su puesto de trabajo. Muchos habían dedicado toda su vida a su empresa y ahora, a una edad relativamente avanzada, se vieron perdidos.
enfrentados por primera vez a la pregunta sobre el sentido de su existencia. Muchos propietarios de pequeños negocios se suicidaron, abrumados por el peso de las deudas, fenómeno todavía vigente en la actualidad. Para otros trabajadores, la religión ha vuelto a adquirir sentido como portadora de valores fundamentales o como fuente de alivio espiritual. En este contexto, las religiones tradicionales están haciendo un esfuerzo de adaptación a las nuevas necesidades de la gente, aunque la proliferación de las nuevas religiones sea un fenómeno imparable. La crisis ecológica ha propiciado que muchos japoneses abracen una visión holística del mundo, defendida por muchas de las nuevas religiones. Los aspectos éticos de la biotecnología y el uso de la energía nuclear se encuentran entre las cuestiones candentes que algunas sectas religiosas han comenzado a plantearse. Los movimientos de protección medioambiental están redescubriendo las ventajas ecológicas de las antiguas concepciones sintoístas sobre la relación orgánica entre los seres humanos y la naturaleza. Un artículo aparecido en un periódico japonés en junio de 2000 informaba de que cada vez había más nipones que se apartaban de los funerales budistas tradicionales y preferían que sus cenizas volvieran a la naturaleza en vez de ser enterradas en una tumba. El artículo contaba que el 20 de diciembre de 1999 las cenizas de 36 personas, 11 de ellas japonesas, se enviaron al espacio en un cohete desde la base Vandenberg de las Fuerzas Aéreas en California, e informaba que la empresa funeraria que había organizado este entierro espacial recibía a diario llamadas telefónicas solicitando información sobre el lanzamiento del próximo cohete, previsto para la primavera de 2001. Para los nipones esta opción no solo resulta mucho menos costosa que el funeral japonés tradicional, unos 8.500 euros, frente a una media de 25.000 euros, sino preferible por el romanticismo de pensar que las cenizas de sus seres queridos se encuentran en el cielo. El cohete gira alrededor de la Tierra durante año y medio antes de estrellarse contra la atmósfera y consumirse en llamas. La joven esposa de un difunto cuyas cenizas permanecían a bordo del cohete 2 años después de su muerte declaraba que cada vez que miraba al cielo sentía que su marido estaba presente y que le gustaría pensar que se había convertido en una estrella celeste. Las prácticas religiosas han cambiado con el paso de los siglos y seguirán haciéndolo, pero los sentimientos religiosos que encuentran expresión en ellas son intemporales.